Bueno, como había indicado Ángel, la idea de esta primera sesión es hablar sobre una introducción al derecho notarial inmobiliario y para ello entonces he preparado algunos conceptos teniendo en cuenta que los participantes, pues además de abogados, muy probablemente también haya ingenieros, arquitectos, ¿no? Que están siempre muy interesados en este tema de saneamiento inmobiliario. Entonces, primero, como concepto, tenemos el derecho registral inmobiliario como aquel poder jurídico que ejerce una persona, ya sea pues una persona física o también puede ser una persona jurídica, una empresa, sobre una cosa de manera directa e inmediata para un aprovechamiento total o parcial de un predio, siendo este derecho oponible a terceros. Esta pues es una definición definitivamente básica y que también ya nos explica cuál es la relación entre la persona y la cosa, que en el derecho romano se denominaba jus in re o derecho sobre las cosas, ¿no? Si bien hay una relación entre la persona, sea física o jurídica, em, con la cosa, este derecho es oponible a los terceros, ¿no? Y ahí va el papel del notario, de registros públicos, para hacer realidad esa oposición. Como siguiente concepto, debemos tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de bien inmueble. Pues bien, un bien inmueble es aquel que está unido de forma inseparable al suelo, como un terreno, una casa o un edificio, ¿no? Para los temas que nosotros estamos tratando en este diplomado. Es decir, aquel que no puede ser movido de un lugar a otro. De ahí, pues, la denominación también clara y precisa de inmueble. Se refiere a propiedades físicas, como pueden ser parcelas, pueden ser construcciones, fábricas y otros bienes raíces. Características de este bien inmueble. Eh, Dicho ya está muy claro que es la inmovilidad, es decir, su característica principal es que no pueden portarse, ¿no? No son portátiles, su traslado no es posible sin que se pueda dañar el bien. Otra característica es la fijación, es decir, que están física o jurídicamente ligados al terreno, como en el caso de las construcciones. Y la permanencia es que este tipo de bienes se consideran propiedades físicas o permanentes. Las clases de propiedad son aquellas por naturaleza, son bienes que están inherentemente unidos al suelo de manera permanente como la tierra misma, ¿no? Es decir, las minas o aguas, es decir, aquellas que de por sí son parte por naturaleza del inmueble. Por incorporación tenemos las construcciones, las edificaciones o mejoras que se adhieren a un bien inmueble por naturaleza, como por ejemplo una casa construida sobre un terreno, los árboles que pueden crecer en algunos, o las instalaciones fijas como tuberías o sanitarios. Aquí vale la pena, hablando de los tipos de bienes inmuebles por incorporación, hablar y detenernos un poco a reflexionar sobre las construcciones, ¿no? Porque justo el artículo 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, en los últimos párrafos, señala que en los casos en los que en la declaratoria de fábrica intervenga la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales y la fábrica haya sido edificada en terreno propio de uno de ellos, el registrador procederá a extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de la declaratoria, salvo que se acredite que el bien mantiene la condición de propio.
Para efectos de esto, este párrafo debe acompañarse copia certificada de la partida de matrimonio expedida por funcionario que conserve en su poder la matriz o por notario. En este caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando existe un bien inmueble en terreno, con la forma de terreno, que es de propiedad de una persona como bien propio. Es decir, lo pudo haber adquirido como anticipo de herencia, por ejemplo, ¿no? Eh, por tanto, es un bien propio aun cuando se encuentra casado dentro del régimen de sociedad de gananciales. Pero ¿qué pasa? Que este bien propio es construido durante el régimen de la sociedad de gananciales, es decir, cuando esta persona está casada. Al momento de hacer la declaratoria de fábrica, que es pues una declaración legal que se realiza ante el registro presentando formularios, ya sea el formulario registral inmobiliario en el caso de regularizaciones o el formulario único de edificaciones en caso de la ley 29 090, que sería pues para el tipo de edificaciones aprobadas por la municipalidad. En esos casos, si se advierte en el registro que participa como declarante la sociedad de gananciales, indica que el registrador puede inscribir la edificación a nombre, o debe inscribir incluso la edificación a nombre de la sociedad conyugal, solicitando, claro está, que se presente también la partida de matrimonio. Ahí debemos tener en cuenta que lo que se estaría inscribiendo a nombre de la sociedad conyugal es la edificación, la construcción. El terreno es un bien propio, ¿no? Y esto podría suceder en el caso de que, por ejemplo, existiera, se puede producir un terremoto y se destruye la edificación, igual el terreno sigue siendo de el bien propio de uno de los cónyuges, ¿no? Eh, lo que sí he visto en la práctica registral es que no se precisa en realidad, a veces en las anotaciones, las pocas que he visto, que el bien, que el terreno sea un bien propio y que la sociedad conyugal solo sea propietaria de la edificación, ¿no? Como que ahí siempre hay todavía algo que no se ha precisado en el reglamento, pero que, digamos, como pronunciamientos del Tribunal Registral sí hemos encontrado que hace una diferencia que se trataría básicamente de la construcción de la edificación, ¿no? Como en el caso que he traído para poderlo comentar, que si bien es del 2011, ya sabemos que viene con ese mismo criterio, ¿no? Este es un caso en el que el señor Ovidio Huartón Rosas solicita la inscripción de la declaratoria de fábrica y él lo presenta sin indicar su estado civil, ¿no? Entonces, el registrador le observa indicándole que debe indicar cuál es su estado civil y en caso de ser casado y haberse edificado la construcción, cuando él se encontraba casado bajo régimen de sociedad de gananciales, debía de concurrir su esposa también firmando el formulario y además presentar la partida de matrimonio, ¿no? Y en este caso, el señor Ovidio, en su suerte de apelación, lo que hace es pues presentar también el formulario registral e indicar que un formulario registral adicional donde participa también su esposa y cuando presenta su partida de matrimonio, efectivamente se advierte que de acuerdo también a la declaración que se hace en el formulario, este su matrimonio se habría producido antes de que se inicie y se culmine, perdón, claro, antes y después de que se culmine la obra, ¿no? Es decir, la edificación se había efectuado durante el matrimonio que él tenía, durante la sociedad de gananciales. Por tanto, el tribunal registral concluye
que en ese caso debe de extenderse. Aquí concluye en ese sentido conforme al artículo 50K, que era el artículo antes de la modificación del reglamento del registro de inscripciones del registro de predios y la documentación presentada, corresponde extender el asiento de titularidad de la edificación. Aquí el tribunal es claro, ¿no? Dice de la edificación, no se entiende que podría ser de todo, no es que se convierta el bien en realidad, pero claro está, aquí el tribunal indica que corresponde extender el asiento de titular de la edificación a favor de la sociedad conyugal conformada por Ovidio Wharton Rosas y de su cónyuge, en mérito además de la copia certificada de la partida de matrimonio y la nueva documentación, como les había comentado, que presentó, donde también participaba su cónyuge. Entonces, ambos daban su conformidad de que efectivamente la construcción se había efectuado dentro de la sociedad conyugal y con recursos de la sociedad conyugal de ambos, ¿no? Porque la excepción a esta inscripción es que, salvo que se acredite que la construcción fue efectuada con bienes propios, ¿no? Bien, también otro tema importante que debemos tener en claro para continuar y poder entender la siguiente clase sobre ya el tema de prescripción adquisitiva de dominio, de título supletorio, es sobre bienes inmuebles estatales. Porque nuestra normativa prohíbe la prescripción de los bienes estatales, ya sea de dominio privado o de dominio público, ¿no? Entonces, y considera a los bienes inmuebles eriazos, y también los bienes inmuebles que no sean de propiedad de particulares como bienes de dominio público, ¿no? Bienes del Estado. Entonces, prácticamente todos aquellos bienes que no son de propiedad de particulares, que no se acredita que es de propiedad de particulares, sería de propiedad estatal y por tanto tendrían la condición de imprescriptibles. Em, Ello porque a veces lo que me ha venido en la práctica ya notarial, en mi función de notaria, es que hay muchas personas que ejercen la posesión sobre bienes inmuebles de muchos años. Ellos nos indican que a veces es de los abuelos, del bisabuelo. Sin embargo, no tienen un documento que acredite que ese inmueble realmente tiene el carácter de predio o bien de propiedad privada, ¿no? Y por tanto, se considera que es un bien estatal y por tanto imprescriptible, ¿no? De ahí que prácticamente a nivel notarial, ya con la emisión de esa ley de prohibición de prescripción de bienes del Estado y además de que se considera todos los bienes que no sean de propiedad privada bienes del Estado, no se podría realizar una prescripción adquisitiva de dominio si no nos acreditan que esa propiedad corresponde a un bien privado, ¿no? Entonces, explicando qué debemos entender de bienes inmuebles estatales, la doctrina nos dice que son aquellos bienes inmuebles de dominio privado y de dominio público que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca, ¿no? Puede ser al gobierno central, regional, local, a las diferentes entidades que conforman el Estado. A su vez, digamos que hay una subclasificación de bienes de dominio público y bienes de dominio privado estatal. Pero hasta aquí debemos tener en claro, vamos a explicarlo siempre, pero aquí tengamos presente, como ya se les acaba de indicar, que todo bien estatal es prácticamente imprescriptible, no importa si sea de dominio público o de dominio privado. Ahora, ¿qué son los bienes de dominio público?
La propia ley de bienes estatales nos dice que son aquellos bienes estatales destinados al uso público, ¿no? Su uso es público, como por ejemplo, nos da también ya una relación, playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros. Estos, pues, sin duda, todos sabemos que son bienes de uso público, ¿no? Nadie te puede vender un camino, una vía férrea, la pista, ¿no? La plaza de armas, etcétera. Incluso es tan perceptible esta condición, cuya administración, conservación y mantenimiento corresponde a una entidad, aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público, como los aportes. También coloca como bienes de dominio público aquellos que tienen, dice, como destino la prestación de servicios públicos, como por ejemplo las escuelas, los hospitales, los estadios, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos, los bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, los palacios, las sedes gubernamentales, ¿no? Donde está el Palacio de Justicia, por ejemplo, donde se tiene el Palacio Municipal y otros destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal o cuya concesión compete al Estado, y aquellos que por su naturaleza las leyes especiales le han asignado expresamente dicha condición, ¿no? Nuevamente recalcamos, estos tienen el carácter de inalienables, no se pueden transferir, disponer, imprescriptibles e inembargables. Sobre ellos el Estado ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley. Ahora tenemos los bienes de dominio privado estatal, ¿no? Parece que el nombre como que nos confunde, pero recordemos que es estatal porque el titular es el Estado, pero es privado porque no va a estar destinado, como los anteriores, no están destinados al uso público. Entonces podemos que son estatales porque tienen como titular al Estado, ¿no? No están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales el Estado o alguna entidad estatal ejercen, dentro de los límites que establece la legislación vigente, el derecho de propiedad con todos sus atributos. Y hay bienes. En registros públicos hemos visto muchos que simplemente están a nombre del Estado. No es un colegio, no es una playa, no es una plaza. Muchos incluso están todavía reservados quizás al destino que se le pueda dar. Y estos sí se pueden transferir, claro está, tiene todo un proceso legal para que el Estado también pueda transferir, pero son de dominio privado del Estado. Seguidamente, nos parece importante que ustedes puedan diferenciar sobre los tipos de terrenos que existen, ¿no? O que nuestra legislación diferencia. Em, Porque a partir de ello es que vamos a poder determinar la competencia del notario en la prescripción adquisitiva de determinados inmuebles. Es decir, de acuerdo a nuestra normativa, los notarios solo pueden seguir procesos de prescripción adquisitiva de dominio, título supletorio y rectificación de áreas, linderos, medidas perimétricas sobre predios ubicados en zona urbana o de expansión urbana. Entonces tenemos que tener claro cuáles son, ¿no? Y aquí puedes saltar la pregunta, ¿y qué pasa con todos los otros inmuebles? Bueno, en ese caso, el usuario tiene abiertas las puertas de seguir su proceso ante el Poder Judicial, ¿no? Quien tiene atribuciones mucho más amplias y puede, pues, seguir un proceso debido a que cuenta con una etapa probatoria más amplia y además facultades de, además de declaración que le tiene el notario, también de convicción y discernimiento, ¿no?
El Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo número 011/2006 Vivienda, en la norma G40, nos da una suerte de definición de lo que es un terreno rústico y señala que es una unidad inmobiliaria constituida por una superficie de terreno no habilitada para uso urbano y que por lo tanto no cuenta con accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, sistema de desagüe, abastecimiento de energía eléctrica, redes de iluminación pública, pistas ni veredas, ¿no? Como vemos, entonces, un terreno rústico es aquel que no está, pues, destinado a la vivienda, por tanto, no tiene servicios básicos que puedan permitir, pues, eh, un desarrollo como es el agua, la energía eléctrica, un sistema de desagüe, pistas, veredas, etcétera, ¿no? Sino más bien estos están destinados al uso agrícola, agropecuario. Luego tenemos los terrenos eriazos. Son las tierras improductivas por falta o exceso de agua. En este caso, los ejemplos pueden ser aquellas zonas áridas, desérticas de nuestra costa, ¿no? O también aquellos lugares muy alejados de nuestras sierras, donde debido a- al- a poca presencia de agua hacen muy dificultoso el cultivo, ¿no? En algunos casos solo se espera de repente las lluvias, pero ni siquiera esas a veces son suficientes para poder desarrollar esas actividades y son generalmente estos pues grandes áreas de terreno, ¿no? Es más, son a veces todo un cerro, muchas hectáreas de zonas desérticas. Entonces, esas son aquellas denominadas terrenos seriazos que de acuerdo a nuestra legislación incluso son de propiedad del Estado, ¿no? Eso debemos tenerlo presente porque en algún momento a veces tenemos esa calificación y mientras contemos con esa calificación no podemos pretender realizar prescripciones adquisitivas de dominio porque definitivamente puede ser al tratarse de un bien inmueble estatal son imprescriptibles, ¿no? La ley lo que nos invita en esos casos es a seguir un proceso de transferencia que, bueno, está debidamente regulado también y seguirla ante el Estado, la entidad competente, para de repente lograr, pues, algún tipo de adjudicación si es que somos calificados para ello, ¿no? El terreno urbano. Es aquel predio habilitado para uso urbano que cuenta con los servicios de accesibilidad, sistema de abastecimiento de agua, de desagüe, energía eléctrica, redes de iluminación pública. Es decir, es aquel que ha sido sometido a un proceso administrativo para adquirir esa condición, puede o no contar con pistas y veredas, ¿no? Y más que un proceso administrativo, también un proceso real de transformación que se produce con la habilitación urbana, ¿no? Una serie de trabajos en la tierra para lograr que este terreno, este predio, cuente con los servicios, por lo menos de accesibilidad. Por tanto, debemos de tener em, ya vías establecidas, aunque no es necesario que estén tal vez pavimentadas como pistas, pero por lo menos que ya exista acceso. Em, Además, debemos de tener pues el servicio de agua potable, ¿no? El servicio de desagüe, energía eléctrica, iluminación pública. Hoy en día también ya el servicio del gas natural que llega hasta cada domicilio, ¿no? Entonces, aquí vemos que este terreno sí está destinado pues a la vivienda, también al uso quizás de comercio, ¿no? Pues es con todos estos servicios que uno puede desarrollarse y realizar su eh,
poder pues relacionarse en la familia y desarrollar todas sus actividades cómodamente, ¿no? Em, y es lo que sucede, o sea, a veces en registros públicos nosotros advertíamos algún inmueble que tenía la condición de predio rústico, y lo que preguntaban, lo siguiente, tanto los usuarios como quizás sus ingenieros, proyectistas, era cuál es el trámite que se debe seguir para convertir este terreno rústico en un terreno urbano. Entonces, el camino es la habilitación urbana, que además de trabajos que se realizan, también es un proceso administrativo, ¿no? Que comienza desde estudios preliminares, tal vez del lugar, que son parte del proyecto de habilitación urbana, ¿no? Estudios previos del lugar. Y luego, pues, el proyecto de habilitación urbana que se presenta en la municipalidad, una vez que se nos aprueba, se inician con los trabajos, y luego la recepción de obras cuando se ha concluido con todos los trabajos, en el que la municipalidad sí pues ya da conformidad de que se cuenta con todos sus servicios para poder considerarlo como un terreno urbano. A veces, ¿qué sucede en la práctica, ¿no? Que este, muchos usuarios realizan este proceso de habilitación a espaldas de la municipalidad. Es decir, tienen un terreno rústico y lo que realizan es una suerte de lotización sin considerar siquiera el planeamiento integral urbano de la municipalidad. Es decir, puede ser que el terreno que están separando, las vías no deben pasar por ese lugar porque la municipalidad determina las vías principales por donde es que debe considerarse, las dimensiones que debe de tener. Y si yo propietario, por más propietario que sea de un inmueble, lotizo mi terreno sin considerar esas proyecciones de vías que tiene la municipalidad, entonces estaré realizando una inadecuada, de repente, pues, una suerte de saneamiento, y hasta te podría correr con el riesgo de ser denunciado si es que estoy transfiriendo, estoy vendiendo parte de un terreno que corresponde a una vía, ¿no? Entonces, es muy importante siempre considerar las normas urbanísticas, la zonificación, el planeamiento integral urbano que tiene la municipalidad para obtener un crecimiento ordenado de la ciudad. Que bueno, no se está viendo últimamente, pues como le digo, en la práctica lo que se ve es que las personas dejan una vía de 2,5 metros, máximo tres, ¿no? Eh, y, y esto ni normativamente, ni menos en las normas de la municipalidad puede ser aceptado, ¿no? Entonces, es importante considerar, porque es la municipalidad la llamada aquí a ordenar todo, toda la zonificación, las habilitaciones urbanas y lograr un crecimiento ordenado de nuestras ciudades. Asimismo, hay un concepto que ha crecido bastante, se ha formado a partir de lo que podemos entender como áreas de expansión urbana, es decir, aquellas tierras que por ahora no tienen la condición de urbano, pero están destinadas a futuras habilitaciones urbanas. Eh, es importante que las tengan presente porque respecto a estas dos últimas, claro está, no hay duda de que en un terreno urbano el notario tiene competencia para seguir un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, de título supletorio, de rectificación de área, pero en zonas de expansión urbana, debido a que no hay pues una clara de repente, eh, o sea, no hay un documento como es la habilitación urbana que eh, con el que podamos identificar claramente que es un terreno urbano. En las zonas de expansión urbana son tierras
rústicas, digamos, pero que ya están destinadas a futuras habilitaciones. Entonces nos preguntamos, ¿quién nos podría dar una certificación en la que nos diga que ya estamos en zona de expansión urbana? Porque de repente no va a tener las características de un terreno urbano totalmente, con pistas, veredas, pero vamos a ver ahí ya sistemas de abastecimiento de agua, de desagüe, probablemente de energía eléctrica, algún tipo de accesibilidad al lugar. Y, y entonces, aquí viene los pronunciamientos del Tribunal Registral. ¿En qué documento se debería presentar para poder acreditar esta condición de predio ubicado en zona de expansión urbana, ¿no? Entonces, en esta resolución, que miren es bastante reciente, la resolución 5146 del 2025, SUNARP, Tribunal Registral, nos señala que el notario es competente para conocer la rectificación de área, linderos y o medidas perimétricas de un predio cuando la municipalidad correspondiente certifique que se encuentra ubicado en zona de expansión urbana. Y es obvio, ¿no? Es la municipalidad la que tiene que certificar, indicar y por tanto asumir la responsabilidad de poder calificar a determinado predio como ubicado en zona de expansión urbana. En esta resolución se basa en la línea interpretativa que se adoptó en el Pleno del Tribunal Registral del 4 y 7 de enero del 2019, donde se aprueba este precedente de observancia obligatoria. Recordemos que los precedentes de observancia obligatoria sí vinculan tanto al registrador como a los vocales del tribunal registral y de alguna manera pues forman una línea de interpretación para todos los demás operadores del derecho respecto pues a la aplicación de la norma, ¿no? Básicamente pienso yo respecto a la determinación de cuándo estamos ante un predio de zona de expansión, en zona de expansión urbana y qué documento se debe presentar tanto, no solamente al registro, sino en primera instancia al notario para que pueda asumir competencia y pueda pues seguir un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, de título supletorio o de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Entonces, aquí señala ubicación del predio en zona urbana. Para efecto de determinar si es aplicable la ley 27157, cuando un predio obre inscrito como rústico, podrá acreditarse que está ubicado en zona urbana, entre otros documentos, con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, expedido por la municipalidad respectiva, o presentar los documentos que sustenten que se produjo el silencio administrativo positivo. Imaginen que incluso aplica el silencio administrativo positivo, ¿no? Si el usuario solicitó la emisión de este certificado y la municipalidad no contestó dentro del plazo legal, podría presentarse este cargo, pues, y argumentar el silencio administrativo positivo. En esta misma resolución, ¿verdad? Em, explica un poco más las definiciones que se debe de tener sobre suelo urbano y la clasificación de este, que ha sido regulado en el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible, el Decreto Supremo número 012-2022, Vivienda, ¿no? Entonces es una norma también todavía reciente. En el artículo 108 señala conformación horizontal del componente físico-espacial, clasificación del suelo. Suelo urbano es el área delimitada en los instrumentos de planificación urbana
destinados a usos urbanos. También comprende las islas rústicas y los terrenos en medios acuáticos. Está el suelo urbanizable, son las áreas previstas como área de expansión de la influencia de una ciudad o centro poblado, que antes lo denominaban como zona o área de expansión urbana, ¿no? Su potencial inclusión dentro de alguna de las otras categorías depende de la elaboración y aprobación de un programa de actuación del gobierno local que corresponda conforme a sus planes para el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, siendo requerido que dicha área cuente con una adecuada provisión de servicios, equipamiento e infraestructura pública según se defina en los planos para el acondicionamiento territorial y desarrollo urbano correspondiente. Entonces, tarea ardua para el gobierno local, las municipalidades, de poder de alguna manera, pues, ordenar todo el crecimiento de las ciudades, estableciendo los planes, eh, el planeamiento integral urbano, los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Raúl levantó la mano, lo escuchamos. Raúl, activa tu micrófono. Adelante. Sí, Raúl, te escuchamos. Parece que hay problemas con el audio, porque Pero se ya está... está activo tu micrófono, Raúl. Ajá. Bueno, continuamos, doctora, mientras se restablece, ¿no? Bien, entonces, ahora, el suelo urbanizable, esta norma también lo clasifica como suelo urbanizable inmediato y suelo urbanizable de reserva. Es decir, el suelo urbanizable inmediato es el área prevista en los instrumentos de planificación urbana para la expansión urbana. O sea, ya en estos instrumentos de la municipalidad se ha considerado estas áreas para la expansión urbana en el corto y mediano plazo, cuya adecuada provisión de servicios, equipamiento e infraestructura pública se encuentra implementada, en proceso de implementación o dentro de los planes maestros o similares que desarrollan las empresas prestadoras de servicio. En cambio, el suelo urbanizable de reserva es el área prevista en los instrumentos de planificación urbana para la expansión urbana en el largo plazo, que cuenta con una proyección para la provisión de servicios, equipamiento e infraestructura pública. Entonces, la diferencia básicamente está en el tiempo en el que estarían considerados estos, estos predios, ¿no? La urbanización de estos predios, ya sea en corto o mediano plazo, o en el caso del que se encuentra en reserva, a largo plazo. Bien, hasta ahí no sé si es que tienen algunas preguntas, además del señor Raúl, que todavía no podemos tener el audio sobre zonas de expansión urbana, sobre bienes del Estado. Bueno, entonces continuamos. También es importante considerar los principales derechos reales inmobiliarios. El primero, el derecho real por excelencia, el derecho de propiedad, que es el poder jurídico más amplio que existe. Recordemos que vamos a tratar sobre bienes inmuebles, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad inmueble, estamos hablando, que existe sobre un bien que va a permitir disfrutar, disponer y reivindicar o recuperar un bien. Entonces, el titular de un derecho de propiedad de un inmueble va a tener todas estas facultades de usarlo, de disfrutarlo, de disponerlo, poder transferirlo, poder ponerle cargas, gravámenes, o incluso cuando
ha sido despojado de este poder presentar una demanda de reivindicación para recuperar el bien. Dentro de esa definición vamos a explayarnos un poco más sobre lo que es la propiedad predial. Los predios, según la ley de impuesto de las municipalidades, donde define el impuesto predial, define a los predios como un tipo de bienes inmuebles y se considera como tales a los terrenos, las edificaciones, casas, edificios, etcétera, e instalaciones fijas y permanentes, como piscinas, losas, etcétera, que constituyen partes integrantes del mismo que no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. También se consideran predios a los terrenos, los departamentos, sótanos, estacionamientos, azoteas, zonas reservadas de aires por tener esta participación de propiedad sobre el área de terreno, depósitos o tendales. De acuerdo al Código Civil, la propiedad se extiende al subsuelo y al sobresuelo. em, la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales. Recordemos esto, ¿no? En nuestro país no comprende los recursos naturales, es decir, nosotros podemos tener una propiedad, todos los dueños de los terrenos de San Marcos, pero si hay mineral dentro de este terreno, no somos propietarios de los minerales. Somos propietarios del terreno, puede ser del subsuelo, pero no de los recursos naturales que existen, los yacimientos, tampoco los restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. En ese caso se sigue pues un procedimiento especial para un tratamiento legal, ¿no? Ya sea sobre la propiedad de los recursos naturales y su extracción, los yacimientos, también respecto a los restos arqueológicos, dependiendo de qué tipos de restos arqueológicos son. De repente hasta puede realizarse algún tipo de tratativa con el propietario para poder reubicarlo y recuperar ese centro arqueológico, ¿no? Que dependiendo del tipo que sea, este, podrá pues seguir un tratamiento especial de recuperación. Ahora, la propiedad predial, la pregunta que nos planteamos es, si bien se tiene, la propiedad se extiende al subsuelo y al sobresuelo, ¿qué tanto es? ¿Cuántos metros hacia abajo yo puedo ser propietario? ¿Hasta el centro de la tierra? em, 4 metros, 5 metros, ¿no? Bueno, nosotros vemos que en algunos casos, algunos pueden hacer un semisótano, algunos ni siquiera un semisótano, apenas pueden poner los cimientos de la construcción, otros hacen un semisótano, otros hacen un sótano, otros hacen dos sótanos, tres sótanos, como son las edificaciones que nosotros vemos muchas veces en nuestra capital, más que todo, ¿no? Donde en el ascensor nada más podemos darnos cuenta que hay el popular S1, S2, como S5, y podemos darnos cuenta que hay 5 sótanos hacia abajo. Entonces, ¿quién determina esto? Y en cuanto al sobresuelo, ¿hasta dónde uno tiene este derecho de propiedad? ¿Es 4 pisos, 5 pisos, es 10 pisos, 12 pisos? ¿No? No sé desde qué parte del Perú están conectados, pero los que somos huarazinos, hace poco hemos visto que están creciendo también las construcciones en la ciudad de Huaraz. Antes se tenían, o al menos hasta donde todo el que solicita el certificado de parámetros urbanísticos, se nos indica es que solamente se puede tener 6 pisos más una azotea, ¿no? Pero estamos viendo ya edificaciones, que sobrepasan esto, ¿no? 12 pisos. mm, entonces nos preguntamos, ¿cómo se determina esto? Bueno, la norma en sí, la norma general, el Código Civil señala la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo
comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos nuestro plano, son 10 por 10 por 10, 100 metros cuadrados. Entonces, dentro de ese perímetro, hacia abajo, está delimitado, ¿no? Dentro del perímetro nada más. Igual hacia arriba. Pero ¿cómo determinamos qué tan abajo, qué tan arriba, qué metraje del subsuelo o del sobresuelo? Esto nos dice el Código Civil hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. Pero esto nosotros tampoco no podemos leerlo de forma aislada, ¿no? Porque yo podría decir, es que yo necesito eh, 20 pisos porque voy a hacer departamentos de esa forma y voy a venderlos, ¿no? Esa es la utilidad que quiero darle. Sino que estos deben estar también restringidos, parametrados con las normas urbanísticas que determina la municipalidad competente, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra municipalidad, al menos en los que yo he visto, ha determinado que la altura máxima es de 6 metros, perdón, 6 pisos más azotea. De ahí a que esté concediendo mayores pisos, bueno, seguramente tiene una forma legal o se puede también modificar los parámetros urbanísticos, ¿no? Las orden que las emiten, si, no, si mal no tengo entendido, por ordenanzas, ¿no? Entonces, si han modificado esta normativa y se está considerando, pues, más pisos, entonces, sí las puede modificar, como toda norma se puede modificar, está dentro de sus competencias, pero tiene que hacerlo, digamos que para todos, ¿no? La norma está hecha para todos. Y si no, toda acción administrativa, todo acto administrativo del Estado, y en este caso de la municipalidad, debe estar debidamente motivada, debe estar enmarcada legalmente, y eso es lo que se espera, ¿no? Eh, la propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos, los restos arqueológicos ni otros bienes regidos por leyes especiales, algo que ya lo habíamos comentado. Y justo aquí también el mismo Código Civil señala lo que ya habíamos adelantado, ¿no? Respecto al régimen de la propiedad predial, queda sujeta la zonificación a los procesos de habilitación urbana y subdivisión y a los requisitos y limitaciones establecidas por las disposiciones respectivas. Entonces, se tiene que tener en cuenta qué dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, qué dicen los parámetros urbanísticos aprobados por la municipalidad, em, el planeamiento integral urbano. Entonces, es un trabajo que debe de realizar la municipalidad, como les indico, para tener pues um, un ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, incluso en las construcciones. Es el llamado inicialmente pues a emitir las normas correspondientes y a lograr su cumplimiento, ¿no? Porque también tiene facultades de coacción y también incluso si es que hay construcciones o acciones indebidas, también tiene facultades para poder sancionar y ordenar también, en su caso, las demoliciones a las edificaciones que contravengan estas normas urbanísticas, ¿no? Son facultades que les competen a la municipalidad, pero que de repente vemos que no están ejerciendo, al menos en nuestra ciudad. El siguiente derecho real es el derecho de posesión. Y es importante tenerlo muy claro porque a partir de este derecho es que se pretende la declaración de adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, por ejemplo, ¿no? En esos casos. Entonces, es importante entender
cuál es el tipo de posesión que nosotros debemos ejercer para lograr la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Primero, en definición, recordemos que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes adherentes a la propiedad. Básicamente el uso y el disfrute, ¿no? Pero es un ejercicio de hecho, no nominativo, como a veces te lo da un título dominial, sino que yo debo ejercer un acto de posesión real sobre determinado bien, bueno, en este caso, a lo que nos trae a comentar sobre determinado bien inmueble, un ejercicio real de posesión, de hecho, sobre este inmueble. No es que tenga un título que me dice que soy posesionario, pero yo jamás voy a verlo, no está cercado, no lo cultivo, está abandonado, entonces no estoy ejerciendo este derecho de posesión. Eh, las formas de adquirir están establecidas además en el mismo Código Civil, que es una adquisición originaria, es decir, pues que una persona puede tomar una cosa y la adquisición derivada es que te lo transmita, ¿no? Alguien que también se encuentra en posesión puede transferir este derecho de posesión. Las clases de posesión, tenemos la inmediata y la mediata, que básicamente se presenta cuando existe una relación de un contrato de arrendamiento, por ejemplo, es el típico ejemplo, ¿no? La posesión inmediata la va a tener quien tiene el poder directo y actual del bien inmueble, es decir, el arrendatario, ¿no? El que está en posesión del bien, pero ¿por qué? Porque alguien me ha dado esa facultad, que es el arrendador. Y el arrendador, en nuestro ejemplo, tendrá la posesión mediata, porque es quien transmite la posesión a un tercero, por ejemplo, el arrendador que es el propietario que alquila el bien, ¿no? Entonces, en esa relación de un contrato de arrendamiento, la posesión inmediata la tiene el arrendatario y la mediata el propietario que es el arrendador del bien inmueble. Para el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, se necesita una posesión mediata. Una posesión inmediata no podría dar origen a la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, porque en realidad el origen de esa posesión es el contrato de arrendamiento, ¿no? Ahora, en la posesión legítima e ilegítima. La posesión legítima se ejerce con derecho. Es decir, que el poseedor tiene el derecho legal a poseer, porque nos lo ha transmitido el mismo propietario, ¿no? Alguien que tiene esa facultad, o lo hemos adquirido pues de una forma, digamos, correcta, legítima, legal. Y la ilegítima se ejerce en contra de un derecho sin tener la autorización legal para ejercerlo. Esta posesión ilegítima puede ser de buena fe o de mala fe, en la medida que el que lo ejerza conoce o desconoce el vicio en su título o en su derecho de posesión, ¿no? Entonces, la posesión legítima de buena fe es aquella que realiza el poseedor cuando desconoce que su título de posesión tiene un vicio que lo invalida. Y la ilegítima de mala fe es que él sabe del vicio, que el que le transfirió no era el legítimo poseedor o el propietario, pero aún así sigue ejerciendo este derecho, ¿no? Por tanto, se considera como de mala fe. Bien, una manera de poder diferenciar de los otros derechos tenemos el derecho de uso y habitación. Estos derechos son derivativos porque
se originan a través de una transmisión de derecho que realiza el propietario del bien inmueble. Entonces, un propietario de un bien inmueble cede, celebra un contrato de derecho de uso sobre determinado bien. Y cuando se trata de un bien inmueble, se le denomina derecho de habitación, ¿no? Cuando se trata, mejor dicho, de una casa con un inmueble edificado. En ese caso es un derecho de habitación. Recordemos entonces que quien ejerce el derecho de uso, por tanto, de poder servirse de este bien ajeno, eh, lo hace con un contrato que celebra con el propietario del bien, quien le cede este derecho de uso. Y cuando se ejerce sobre una casa, es un derecho de habitación. Bien, ahora, el derecho de usufructo. El derecho de usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente un bien ajeno. Entonces, el propietario es el que también transmite este derecho de poder usufructuar, usar y disfrutar un bien ajeno. Entonces, esto supone que existan de una forma armoniosa, coexistan los derechos del usufructuario, construidos alrededor de la idea de utilizar y disfrutar el bien, y los derechos del propietario, que pierde en beneficio del usufructuario, pero conservando la sustancia de la cosa o la condición jurídica de propietario. Es decir, el propietario sigue siendo propietario del bien, conserva las facultades de disponer y reivindicar, pero no puede usufructuar. Esa idea de utilizar y disfrutar del bien es transmitida al usufructuario. Este tipo de contratos se ve a menudo en el caso de los anticipos de herencia, y también es una suerte de solución que yo a veces les doy a algunos de los usuarios que acuden a la notaría cuando, por ejemplo, los padres ya a determinada edad eh, quieren disponer del bien, como ayudando, de los bienes que tienen, como ayudando de repente a los hijos a tener el primer bien, donde puedan de repente edificar la casa. Entonces quieren disponer del bien mediante un anticipo de herencia a los hijos, pero siempre tienen la duda, ¿no? Este, de que puedan ser despojados y de repente echados del inmueble. Entonces, a veces lo que se les sugiere, porque, bueno, ellos siempre vienen con la idea de que, pero yo debo vivir ahí hasta mis últimos días, ¿no? Y son personas de avanzada edad, a veces 80 y 80 años o más, y entonces, a veces las fuerzas, el estado de salud hace que uno tenga muchas preocupaciones al respecto, ya que ya no se tiene la misma fuerza para poder enfrentar cualquier situación. Entonces, se le sugiere realizar pues una cláusula de usufructo vitalicio gratuito, ¿no? O sea, si bien se está transmitiendo la propiedad, ya el hijo va a ser el propietario del inmueble, que a veces es justo la casa o parte de la casa donde donde están viviendo los padres ancianos. Entonces, si bien se le transfiere la propiedad, sí se pone una cláusula para que estos queden todavía con el derecho de usufructo de ese inmueble, ¿no? Y usufructo en el sentido que puedan usarlo, podría ser también pues un derecho de habitación si lo van a usar directamente, y usufructo un poco más amplio porque a veces no es tanto que lo van a usar,
sino también ellos quieren alquilarlo para poder tener ingresos, ya que en ocasiones pues no tienen ingresos propios y no es que se confíen de los que pudieran o tendrían que darle sus hijos, ¿no? Entonces ellos quieren, además de seguir viviendo en el inmueble, poder alquilar, ¿no? De repente arrendar, celebrar un contrato de arrendamiento respecto a este inmueble. Entonces ahí está también el uso y el disfrute de los frutos del inmueble, ¿no? Entonces se coloca de forma vitalicia, es decir, hasta que fallezca los beneficiarios, que serían los padres anticipantes, y de forma gratuita para que pues no se exija ninguna contraprestación por este derecho de usufructo, ¿no? Y en su momento, con el fallecimiento de los usufructuarios, se levanta esta carga que está inscrita, este gravamen que está inscrito como derecho de usufructo en la partida registral, ¿no? Con la sola presentación, como ya ha indicado en muchas resoluciones el Tribunal Registral, con la sola presentación de la partida de defunción de los usufructuarios. Y de verdad que alivia mucho ese tipo de soluciones a veces a estos usuarios, ¿no? Bien, el siguiente es el derecho de superficie. También es un derecho real mediante el cual el propietario de un predio, reservándose el dominio del suelo, confiere al superficiario el poder de tener la propiedad separada de lo que edifique o de lo ya edificado sobre o debajo del suelo o rasante, por un plazo no mayor de 99 años. Al vencimiento del plazo, el propietario del suelo adquiere la propiedad de la edificación pagando su valor salvo pacto distinto. Bueno, en este caso, el propietario es quien se reserva el dominio del suelo, pero le confiere un derecho al superficiario de poder edificar sobre el suelo y a determinado plazo, ¿no? Entonces, si bien se da una suerte de arrendamiento respecto al uso del suelo, el superficiario edifica sobre un terreno ajeno y al vencimiento del plazo de este contrato, em, el propietario puede adquirir la propiedad de lo construido, claro está, luego de pagar el valor de lo edificado, ¿no? De acuerdo al Código Civil, este plazo del contrato de superficie no puede ser mayor a 99 años. Y ya en nuestra ciudad estamos viendo ejemplos de estos casos en los que hay un centro, bueno, una empresa, ¿no? De venta de productos que hemos visto nosotros con todo y estacionamiento y con bloquetas, ha construido. Entonces ahí se ha dado un claro ejemplo del derecho de superficie. Se le concede el uso del suelo pero el tema de la construcción corresponde al superficiario, correr con todos los gastos, construirlo. Y bueno, ya habrán determinado el plazo y las estipulaciones están comprendidas pues en que se puede eh, obtener también la propiedad del edificado pagando el valor de lo edificado. Salvo pacto distinto, claro está, siempre hay una libertad contractual entre las partes. El derecho de servidumbre, ¿no? Que es una forma de afectar una propiedad, eh, que la servidumbre puede ser legal o también puede ser de forma convencional, es decir, por acuerdo entre las partes. Y se puede producir por diferentes formas, ¿no? De repente, la que muchos conocemos, la servidumbre de paso, es cuando hay un predio que es mediterráneo, que no tiene acceso a alguna vía y para poder pues tener acceso a este tiene que hacerse de otro inmueble para que le conceda una servidumbre de paso, ¿no? Entonces, en estos casos, la relación es la siguiente. El predio afectado se denomina predio sirviente
y el predio que se beneficia con esta servidumbre es el predio dominante. Puede ser también onerosa, es decir, a cambio de determinado monto, se eh, constituye este derecho de servidumbre, ¿no? Pero estas servidumbres también hoy en día se están presentando en los tipos de contratos, por ejemplo, de las empresas mineras, cuando sobre determinados territorios, muchas veces comunales, se tiene que pasar para para poder sacar minerales o para de repente instalar ciertas o construir em, s- ciertas edificaciones, a veces paneles que necesitan para poder cumplir con el- los objetivos de la empresa, ¿no? Que puede ser la extracción, la explotación, etcétera. Entonces, en esos casos también se pueden celebrar los derechos de servidumbre. Y claro está que cuando intervienen las comunidades campesinas, se requiere pues del acuerdo de la comunidad campesina, de toda la asamblea de la comunidad campesina, para que puedan ellos facultar al presidente o a la junta directiva a la suscripción del contrato, ¿no? Entonces, en estos casos, el acuerdo incluso debe de tener no menos de las dos terceras partes de todos los comuneros habilitados. A ver, eso básicamente respecto a lo que es derecho inmobiliario para poder tener claro los conceptos. Sin embargo, de repente me gustaría ahora escucharlos, recuerdo a sus inquietudes para poder avanzar con estos temas y la próxima clase hablar ya netamente sobre el notario y la función notarial en cuanto al proceso de prescripción adquisitiva de dominio y de título supletorio y la forma como podemos diferenciar estos dos procedimientos, ¿no? Hoy hemos dado algunos alcances de que solamente el notario tiene competencia respecto a predios ubicados en zona eh, urbana o de expansión urbana. ¿Y quién determina si está en zona urbana? Bueno, vamos a verlo seguramente claramente en la partida registral con esa descripción, pero ¿quién determina que está en zona de expansión urbana? La municipalidad. El tribunal nos ha dado luces al respecto. De alguna manera también es una, como digo, nos orienta en que debemos de tener en cuenta pues el certificado de parámetros urbanísticos para considerar cuál es la condición de este predio, ¿no? Los que no estén con estas características necesariamente tendrán que acudir a la vía judicial que claro está, pues es mucho más lata, es más costosa, tardía en tiempo. Entonces, de ahí que la mayoría de las personas pues tratan de acudir al oficio notarial para poder lograr estos procesos que hoy en día la ley ha concedido a los notarios, ¿no? Como competencia notarial. No sé si tienen alguna pregunta sobre los temas tratados. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Los que desean hacer alguna consulta pueden levantar la mano, les activamos el audio o escribir también por el chat si tienen algún inconveniente con sus audios. Sí, está Carlos Alberto. Este, Activa tu micrófono, Carlos. bien, ¿te escuchamos, Carlos?
O tal vez puede escribirlo en el chat si es que tiene dificultades en el audio. Ahí hicieron unas preguntas en el chat, doctora. ¿El, de, el derecho de servidumbre tiene límite en el subsuelo, en aires, se entiende por los parámetros urbanísticos? En el subsuelo. Nos basaríamos si es que no hay una normativa municipal. O sea, siempre tenemos que acudir a lo que diga el certificado de parámetros urbanísticos de nuestra municipalidad. Si no hay una restricción, entonces nos basamos en lo que dice la norma general del Código Civil hasta donde nos sea útil. Por eso le decía, ¿no? Que hay algunos que solamente pueden poner sus cimientos, otros un semisótano y otros un sótano. Y yo ahora que estoy intentando construir algo, les comento que en realidad creo que es la mejor limitante porque los costos de construcción para siquiera los cimientos y luego los semisótanos y sótanos son bastante caros. Entonces ya dependerá también de la inversión que se quiere hacer y también de la estructura, bueno, ya los conocedores de esto, ¿no? Que son los ingenieros, los arquitectos, los que ven las estructuras, ¿no? Que saben qué tipo de tierra se tiene. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad, además se necesita un estudio de suelos. O sea, no todos los suelos son aptos para hacer, al menos en nuestra ciudad, semisótanos, sótanos. En la ciudad de Huaraz, los que seguramente ya han intentado alguna construcción se han dado cuenta que pues hay muchas filtraciones de agua, el tipo de tierra de una cuadra a otra dista bastante. Entonces, lo que generalmente cuando uno empieza a solicitar su licencia de construcción te piden es el estudio de suelos para ver qué tan factible es que se pueda hacer siquiera un semisótano o en todo caso, si se va a hacer pues, los cimientos, qué tipo de cimiento se tiene que realizar, ¿no? Entonces, ya como vemos en ese aspecto nos viene regulado por los parámetros urbanísticos también de la municipalidad. Doctora, hay una pregunta. Si a la hora de construir encuentro una red de alcantarillado no registrada en Sedapal, ¿cómo proceder con los vecinos que hicieron esa red? Bueno, tendríamos que ver la norma de la materia, ¿no? Quizás acudir definitivamente al órgano competente, que sería, pues, en este caso, CEPAL, la EPS, para que pueda, pues, verificar primero si realmente es algo clandestino y eh, proceder legalmente. Ya ellos tienen un marco legal determinado, si es que hacen denuncias, sanciones y demás, ¿no? Existe un marco legal para el tema de las instalaciones clandestinas. Buenas noches. Quiero preguntar si las comunidades nativas pueden vender parte de sus tierras a terceros que no son de su comunidad. Ujú. Bueno, en realidad no hay norma que prohíba ese asunto. En realidad también el tema de la disposición de bienes de la comunidad campesina, a mi criterio, es muy discutible, ¿no? Porque se entiende que la propiedad que se adjudica a las comunidades campesinas es justamente para que ellos ejerzan y lo conduzcan para los fines como comunidad, lo cual se pierde cuando ellos parcelan la propiedad y luego se adjudican y lo que se convierten son en vecinos. Ya no tiene esa finalidad de cooperación que se supone que está imbuido lo que es la comunidad campesina, ¿no? O sea, se les da un territorio, la Dirección Regional de Agricultura, en su momento el Ministerio de Agricultura, se les entrega un territorio pues para que lo produzcan, para que puedan ejercerlo, pero con esa vocación de, de comunidad, de cooperación, de integración, entendido que tienen un mismo origen, ¿no? Tienen todos esos lazos de origen, de hermandad, eh, lo cual pienso que se pierde cuando
parcelan la propiedad y luego se adjudican, como les digo, y luego encontramos ya ciudades, como ha ocurrido con muchas comunidades campesinas de nuestro sector, ¿no? La comunidad campesina Cuatro Estrellas, que ahora vamos y ya cada es prácticamente una urbanización, ¿no? Una suerte de urbanización. Y varios de los que son propietarios ya no son las comunidades, ¿no? Es una forma tal vez de darle un aprovechamiento económico, algo que la ley no previó y que no estaba destinado para ello, ¿no? Ahora, sin embargo, sí se permitió las parcelaciones y con una autonomía que cuentan las comunidades campesinas, se indicó sí que esos acuerdos de parcelación y posterior adjudicación debían ser ejecutados previa aprobación de la Asamblea General y debidamente autorizados a los directivos, básicamente al presidente de la comunidad campesina, quien básicamente lo que tenía que hacer también era ejecutar nada más el acuerdo. No se precisa si deban ser comuneros o no. Se entiende que sí, que deben ser comuneros, porque son quienes se conducen y se encuentran en posesión de esas propiedades, de esos terrenos comunales, pero no es algo que también la norma nos obligue a verificar, ni en sede notarial ni en sede registral. Esto es, me ha tocado primero cuando era registradora pública, cuando nos traían solicitudes de inscripción de transferencias de propiedad de comunidades a una suerte de adjudicaciones. Entendíamos que eran los comuneros, por eso también la denominación de adjudicaciones, ¿no? Pero la norma no nos facultaba a que nos acrediten, que nos traigan un certificado de comunero o tal vez nos traigan el libro de padrón. Se entiende que eso ya estaba evaluado y calificado por el mismo presidente a quien había facultado la suscripción de estos instrumentos públicos. Y ya en mi función de notaria tampoco, ¿no? Porque digamos que también ese instrumento que es el libro padrón es un instrumento que es con toda la responsabilidad que eso demanda, es pues llevada por la directiva comunal, ¿no? Y ellos son los que pueden determinar si determinada persona es comunera o no es comunera y por tanto es beneficiario de la adjudicación del terreno comunal. Ok, gracias, doctora. Había otra pregunta por acá. Si bien la propiedad en el subsuelo es hasta donde le sea útil al propietario, el resto es del Estado, ya que no se evidencian recursos naturales. Claro, como la norma, nuestro Código Civil indica, la propiedad del subsuelo sería hasta donde se nos es útil. Pero como le digo, pues dentro de un Estado de derecho regido siempre por un marco normativo, recordemos que la propiedad tampoco puede ser ilimitada, sino que se debe ejercer en armonía el interés general, también pues de acuerdo a la zonificación que establezca cada municipalidad. Por eso les indicaba que luego de un estudio de suelos, también es necesario que se determine cuánto va a ser la profundidad de lo que se pueda considerar como útil dentro de la propiedad. Lo que está delimitado son el perímetro, ¿no? Las delimitaciones, pero en la profundidad y en el sobresuelo, sí, de todas maneras tendríamos que considerar lo que dice cada municipalidad. Gracias, doctora. Solange Bojorquez levantó la mano. Active su micrófono, por favor. Doctora, buenas noches. Sí, sí, lo escuchó. ¿Cómo está? Doctora, yo quería hacer una consulta en el sentido siguiente. El caso práctico es el siguiente.
Una municipalidad distrital, dentro de sus documentos de gestión territorial, ha aprobado en el año 2023 su plan de desarrollo urbano para su distrito. En dicho plan contempla áreas de recreación, áreas de servicio público, entre jardines, áreas verdes y algunos espacios destinados para educación. Hasta ahí todo en orden. El detalle es el siguiente. El siguiente es cuando yo veo el PDU, veo ahí una franja, un triángulo destinado para educación. Pero cuando yo voy a campo, doctora, esa misma área está siendo ocupados por particulares. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que se aprueba esta documentación técnica sobrepasando los intereses de los particulares? Ahora, yendo un poquito más a fondo, veo, por ejemplo, que los señores que posesionan esos predios tienen documentos de transferencia de posesión, claro está, pero ejercen posesión sobre el área que ocupan mucho más antes de la aprobación de este plan de desarrollo urbano. Entonces, ¿cómo este documento de gestión territorial puede aprobarse sin consulta de la ciudadanía? No sé si podría ahondar al respecto. Ok, entiendo que la municipalidad en este caso ha realizado una aprobación de este plan a espaldas de lo que en la realidad ocurre. Como usted indica, inclusive sin verificar cuál es la situación respecto a la propiedad, la posesión que existe, ¿no? Porque generalmente, pues, el trabajo que la municipalidad realiza debe hacerse, pues, de alguna manera considerando en lo real, en lo fáctico, cómo se encuentra este crecimiento urbano, ¿no? Em, las habilitaciones urbanas se realizan, pueden ser, pues, realizadas por el mismo propietario, que es lo común, o de manera, como de oficio, realizadas por la municipalidad. Y en esos casos, digamos que también la municipalidad, de acuerdo a la normativa, tiene que seguir un procedimiento legal de notificación a los propietarios, poseedores, para poder contrastar básicamente pues la realidad, ¿no? Salvo que no tengo conocimiento de esta propiedad, o sea, en registros públicos, quién sea el titular registral, no sé si está inscrito en registros públicos, porque a veces sucede que todo está inscrito a nombre de la municipalidad y estos posesionarios de alguna manera pues también están haciendo posesión indebida, ¿no? Eso podría ser, o también que estas personas sí cuenten, incluso algunos tal vez solo con derecho de posesión, pero los demás con derecho de propiedad, y ya tendrá que determinarse frente a ese conflicto en la vía judicial a quién le corresponde el derecho, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que sí hay mucho trabajo que realizar de parte de las municipalidades, de tener ordenado, organizado el catastro para poder identificar, pues, todas las propiedades, las titularidades, la condición en la que se encuentran, ya sean titulados, inscritos en registros públicos, algunos que no hay que sean solo posesionarios, para que en base a ello, pues, se pueda formar un diagnóstico y de repente trabajar en la formalización. Todos debemos trabajar en que todos los predios se formalicen, porque eso involucra o implica también un crecimiento económico para toda la población, ¿no? Incluso para la misma municipalidad, un retorno bastante significativo en cuanto pues a los impuestos, que es lo que ellos verifican, y también pues tener controlado, mapeado dentro de su catastro en situaciones formales todos estos predios. Pero a veces, como usted comenta, estos trabajos se realizan como que a espaldas de la realidad y se tiene en escritorio, en bases gráficas, una información, pero en la realidad otra información, ¿no? Eh,
como sea que se haya producido en estos casos, también es importante tener en cuenta los tipos de bienes que existen, ¿no? Para poder de repente solucionar estos temas. Si son bienes ya del Estado, siempre va a primar pues que es propiedad del Estado y se tendrá que producir los desalojos, de ser el caso, sobre los ocupantes precarios de estos bienes. Si es que hay una controversia, ambos, tanto el Estado como el particular, ostentan títulos, se tendrá que acudir a la vía judicial para que se determine quién es el que tiene el mejor derecho de propiedad. eh, o en su caso, pues los marcos legales correspondientes. Gracias, doctora. ¿Existe una normativa que permita, perdón, entró una llamada acá, a ver, un segundito, un segundo. ¿Existe una norma que permita independizar predios menores a 1 hectárea que forman parte de un predio matriz de mayor área ubicado dentro de la expansión urbana, los cuales tienen acciones y derechos, doctora? Acciones y derechos. Bueno, no sé si es que bueno, si lo puede explicar, el que ha formulado la pregunta. Mm. Ana, Ana Hacha, sí, pues a ver si activas tu audio para darte, levantas la mano. Podemos ir avanzando. ¿Se puede realizar una independización de un predio sin determinar el remanente en el terreno matriz? Independizar sin determinar área remanente. Ujú. Eh, Hay una excepción que dice el reglamento del registro de predios, que sí se puede independizar un bien sin indicar, sin que se indique el área remanente, pero esa excepción procederá cuando la oficina de catastro nos indique que también es imposible determinar el área remanente, ya sea porque la forma de la propiedad hace imposible esta acción, o porque ya antes se ha producido sucesivas independizaciones que imposibiliten al área de catastro de registros públicos determinar cuál es el área remanente, ya cualquiera, ¿no? O sea, si se ha ido independizando parte por parte, por parte, por parte, por parte, y solamente ha habido anotaciones de reducción, entonces no podemos pretender ahora que nos indiquen cuál es el remanente. Podemos hacer una resta nada más, que es lo que se realiza en registros públicos, de cuánto va quedando de área, pero no podemos determinar cabalmente cuáles son las características de esta área remanente. Primero, cuál es el área, cuáles son las medidas perimétricas, cuáles son las colindancias. Entonces, en esa medida, la solución que plantea el reglamento del registro de predios es que se pueden a seguir independizando o se independice solamente el área, la porción del predio que queremos independizar y no se solicite plano, memoria descriptiva del área remanente. Pero esto no de ninguna manera puede implicar que no se presente visación municipal del plano y memoria descriptiva del predio que se va a independizar, o la resolución municipal también de independización, ¿no? En esos casos, básicamente. Ya está. Muchas gracias, doctora Zoila. Estamos llegando ya a la parte final de esta sesión. Agradecerle por su tiempo y a todas las personas que esta noche han asistido también a esta sesión introductoria, ¿no? Porque realmente ha sido solamente la parte introductoria del derecho inmobiliario notarial. El próximo miércoles, doctora Zoila, nos reencontramos, o este miércoles, perdón, miércoles 26, para hablar ya sobre los títulos supletorios y prescripción adquisitiva notarial, doctora. Claro, claro, realmente se viene un tema interesante porque mucha duda se tiene sobre qué se debe seguir frente no sé, tengo un título de propiedad y tiene más de 10 años. Puede ser inmatriculación por prescripción o por título supletorio. ¿Cuál correspondería en este caso, no? ¿Y cuáles son las diferencias?
Algo también puntual que, por ejemplo, un poco adelantarles, que vamos a tratar en la última sesión que vamos a tener conmigo, ¿no? Que va a ser sobre rectificación de áreas y linderos. Es respecto a rectificaciones cuando el área es mayor. Eh, bueno, yo cuando trabajaba en registros públicos como registradora, sí he visto casos en los que, y la norma lo permite, la 27333, de que el área puede crecer, ¿no? De alguna manera, y da esa posibilidad de que crezca, y el requisito que solicita es que no haya superposición con predios inscritos, haya esta certificación de registros públicos, ¿no? Con el certificado de búsqueda catastral. Entonces, en algún momento sí yo lo he realizado. El primero no tuve ninguna objeción, sin embargo, en las siguientes y ya sucesivas, la Superintendencia de Bienes Nacionales se ha venido oponiendo por el simple hecho de que es a mayor área y que para ellos, sin analizar más otro, si quiere el plano, la memoria o algún, someramente tal vez la descripción del inmueble, para ellos el hecho de que esté creciendo presume una invasión a la vía, aunque se cuente con visitación municipal, que para eso está la municipalidad, y se oponen y con ello prácticamente no podemos realizar ninguna rectificación a mayor área, ¿no? Entonces, eso de repente lo vamos a tratar, comentar, debatir. Me gustaría escuchar sus opiniones respecto a ese tema en lo que es rectificación de áreas cilinderas, ¿no? Y bueno, igual, si se les ha quedado alguna consulta, también la pueden realizar la siguiente clase. La idea es que tengan estas ideas claras para que podamos ahondar y continuar con el siguiente tema. Muchas gracias, Ángel, bien por Ujú. la participación, la invitación y bueno, entonces será hasta la próxima sesión.